El retorno de Abel Beena, por Bram Stoker. El pequeño puerto de Pencastle, en Cornualles, brillaba a comienzos de abril. El sol había vuelto y parecía que era para quedarse, después de un largo y duro invierno. Rotundo y negro, el peñón se alzaba ante un fondo de azul descolorido, allá donde el cielo se encontraba con la niebla a la altura del lejano horizonte. El mar presentaba la singular tonalidad de Cornualles, zafiro, excepto cuando se volvía de un profundo verde esmeralda en las profundidades insondables al pie de los acantilados, donde las cuevas de las focas abrían unas fantasmales fauces. En las laderas la hierba estaba marrón y reseca. Las matas de tojo eran de un gris ceniciento, pero el amarillo dorado de sus flores se extendía por la pendiente de la colina, rodeando las rocas a medida que éstas afloraban, y reduciéndose luego a macizos en puntos concretos, hasta finalmente desaparecer del todo donde los vientos marinos barrían los filos de los acantilados, como una guadaña aérea que nunca cesar de trabajar. El conjunto de la ladera, con el fondo marrón y los destellos dorados, era idéntico a un gigantesco martillo amarillo. El pequeño puerto se abría entre dos altos acantilados, y al abrigo de una peña solitaria, acribillada por numerosas grutas y bufones a través de los cuales, en las tormentas, el mar se hacía sentir su voz atronadora, a la vez que proyectaba surtidores de espuma. La ensenada, doblada hacia el oeste, en una dirección serpenteante, protegida su boca por dos pequeños muelles curvos a izquierda y derecha. Eran estos de poco cuidada construcción, de oscuras losas de pizarra dispuestas de canto, sostenidas por grandes pilares, unidos entre sí por medio de zunchos de hierro. Más arriba fluía sobre un lecho rocoso, el río cuyas avenidas invernales habían venido perforando desde tiempo inmemorial las colinas. El río era profundo en la desembocadura, pero aquí y allí en los tramos más anchos quedaban al descubierto con la marea baja partes resquebrajadas del fondo de roca, llenas de agujeros donde se pescaban cangrejos y langostas. De entre las piedras asomaban postes robustos, utilizados para amarrar las pequeñas embarcaciones de bajura que frecuentaban el puerto. Aguas arriba, la corriente seguía siendo profunda, ya que la marea penetraba mucha tierra adentro, pero tranquila, porque hasta el efecto de las más duras tormentas quedaba antes aplacado. A un cuarto de milla tierra adentro, la corriente conservaba su profundidad en marea alta, pero con la bajamar afloraban en las dos orillas tramos de la misma roca fracturada que podía verse más abajo, entre cuyas grietas corría y murmuraba el agua del dulce río. También aquí existían postes de amarre para las embarcaciones de pesca. Las orillas estaban flanqueadas por filas de cottages que alcanzaban casi la línea de la marea alta. Eran atractivas casas, de construcción mimada y robusta, con jardines estrechos y bien cuidados en la parte delantera, llenos de plantas de estilo conservador. Groselleros en flor, coloridas primaveras, aleríes y uva de gato. Por las fachadas de muchas de ellas ascendían clemátides y glicinas. La marquetería de ventanas y puertas era en todas blanca como la nieve, y el pequeño sendero que llevaba a cada una estaba pavimentado con losas de piedra clara. En algunas entradas se veían unos porches diminutos y en otras bancos rústicos confeccionados a partir de troncos o de viejos barriles. Casi todos los alféizares estaban adornados con cajas o tiestos con flores o plantas de colorido follaje. Dos hombres vivían en sendos cottages, situados frente a frente, uno en cada orilla. Dos hombres, ambos jóvenes, ambos apuestos, ambos bienestantes, y que habían sido compañeros y rivales desde la infancia. Abel Beena era moreno, con la tez oscura, agitanada, que los fenicios mineros viajeros dejaron a su paso. Eric Sanson, apellido que, según el anticuario local, era una corrupción de Sagamanson, era rubio, con la complexión rubicunda, rastro de las incursiones de los salvajes vikingos. Los dos parecían haber resuelto desde el primer momento de su vida trabajar juntos y competir entre ellos, luchar por el otro y afrontar espalda con espalda toda empresa. Ahora los dos habían puesto brocha a su templo de la unidad al enamorarse de la misma chica, Sara Trefusis. Era sin duda la chica más guapa de Pencastle, y muchos eran los jóvenes que, gustosos, habrían probado fortuna con ella, pero antes había dos a los que vencer, y cada uno de estos era el hombre más fuerte y resuelto del puerto, a excepción del otro. La mayoría de los chicos pensaban que el desafío era demasiado duro, lo que los llevaba a no tener buena opinión de ninguno de los tres protagonistas,
mientras que la mayoría de las muchachas, que en el mejor de los casos tenían que soportar los malos humores de sus novios y el sentimiento de no ser nada más que plato de segunda clase, tampoco veían a Sara con buenos ojos. Y esto llevó a que, al cabo de más o menos un año, pues los cortejos rituales y rurales son procesos largos, los dos hombres y la mujer se vieran unidos por las circunstancias. Todos estaban satisfechos, así que no tenía importancia. Y Sara, que era vanidosa y frívola, se cobraba venganza de manera callada pero minuciosa, tanto de hombres como de mujeres. Cuando una joven sale de paseo y no puede presumir más que de un chico y no del todo satisfecho, no le hace ninguna gracia que éste mire con ojos de carnero degollado a otra chica, más guapa que ella y escoltada por dos fieles pretendientes. Por fin llegó el instante que Sara había temido y retrasado una y otra vez, el instante en que tendría que elegir entre los dos cortejadores. Los dos le gustaban, y en realidad cualquiera de ambos habría satisfecho las exigencias de una muchacha incluso más intransigente que ella, pero su carácter era tan poco dado a los cambios que pensaba más en lo que podía perder que en lo que podía ganar, y siempre que creía haber llegado a una decisión, de pronto la asaltaban las dudas. Cada vez, el muchacho al que había rechazado se veía provisto de repente de toda una serie de ventajas nuevas, volviéndolo más atractivo de lo que habría sido en caso de haber resultado el elegido. Prometió a cada uno que el día de su cumpleaños, el cumpleaños de Sara, le daría una contestación, y ese día, el 11 de abril, había llegado. Las dos promesas se habían formulado de forma individualizada y confidencial, pero ninguno de los hombres era dado al olvido. A primera hora de la mañana, Sara se encontró con que ambos esperaban ante su puerta. Ninguno de los dos había dicho nada al otro. Simplemente querían escuchar lo antes posible su veredicto y, si era posible, solicitar su mano. Damón no tiene por costumbre hacerse acompañar por Fintias a la hora de hacer una propuesta de matrimonio, y en el corazón de aquellos dos hombres sus aspiraciones sentimentales se encontraban por encima de las obligaciones de la amistad. Durante todo el día se mantuvieron alejados uno del otro. Era una situación violenta para Sara, y pese a que ser adorada de aquel modo halagaba su vanidad, había momentos en que le molestaba la persistencia de los dos pretendientes. El único consuelo en tales momentos se lo proporcionaba el atisbar tras las elaboradas sonrisas de las jóvenes que pasaban por la calle y veían su puerta doblemente guardada, los celos que les desbordaban al corazón. La madre de Sara era una mujer de ideas vulgares y mezquinas, y al ver lo que ocurría, su único objetivo, insistentemente manifestado a su hija con las palabras más claras posibles, era el de arreglarlo todo de modo que Sara obtuviera todo lo posible de ambos hombres. Con tal propósito, se había mantenido sagazmente lo más al margen posible de los galanteos de su hija, observando en silencio. Al comienzo, Sara reaccionó con indignación ante sus torturados planes, pero como de costumbre, su débil naturaleza cedió ante la insistencia, y ahora estaba dispuesta a aceptarlos. No se sorprendió cuando, en el pequeño patio de la parte trasera de la casa, su madre le dijo: «Ve a dar un paseo por la colina. Quiero hablar con ese par. Los dos están subiéndose a las paredes por ti, y es hora de solucionar los problemas». Sara protestó débilmente, pero su madre la cortó en seco. «Mira, niña, ya lo he decidido. Los dos te quieren, y solo uno puede tenerte, pero antes de que elijas hay que organizarlo para que te quedes con todo lo que tienen los dos. No discutas. Vete a dar un paseo, y cuando regreses ya lo habré arreglado. Hay un camino muy fácil». Sara subió la colina por angostos senderos entre la dorada aulaga, y la señora Trefusis se reunió con los dos hombres en el salón de la pequeña casa. Inició su ataque con la valentía desesperada característica de toda madre que protege a sus hijos, por muy discutibles que sean sus ideas. «Vosotros dos estáis enamorados de mi Sara». Un silencio vergonzoso confirmó palabras tan directas. Prosiguió: «Ninguno tiene muchas posesiones». Una vez más aceptaron implícitamente la acusación. «No creo que ninguno pueda mantener a una esposa, aunque ninguno de los dos dijo nada. Su mirada y actitud dejaban claro su disconformidad. Pero si juntáis lo que tenéis, habría bastante para un hogar confortable, para uno de vosotros y para Sara». Los miró con detenimiento, con sus aviesos ojos entrecerrados. Cuando su escrutinio pensó que habían asimilado la idea,
Se apresuró a seguir como si temiera que fueran a contradecirla. A la chica le gustáis los dos, y puede que le sea difícil escoger. ¿Por qué no os lo echáis a suertes? Primero, juntad vuestro dinero. Sé que los dos tenéis algo ahorrado. Que el ganador lo coja todo y negocie con ello un tiempo, y que después regrese a casa y se case con ella. Supongo que no tenéis miedo, y que ninguno se negará a hacer tal cosa por la chica a la que decís amar. Abel fue el primero en hablar. No me parece moral jugarnos las suertes. A ella no le gustaría, y no es honrado. Eric lo interrumpió. Sabía que no tendría tantas posibilidades como Abel en caso de que Sara eligiera entre los dos. ¿Te asusta el azar? De eso nada, dijo Abel resuelto. Al ver que su plan estaba funcionando, la señora Trefusis se aprovechó de su ventaja. ¿Estáis de acuerdo en juntar todo vuestro dinero para darle un hogar, tanto si os lo jugáis a suertes como si es ella quien decide? Sí, dijo Eric sin pensarlo, y Abel coincidió con idéntica tozudez. Los perversos ojillos de la señora Trefusis destellaron. Escuchó los pasos de Sara en el patio. Aquí la tenemos. Se lo dejo a ella, dijo, y salió. Durante el corto paseo por la colina, Sara había intentado llegar a una decisión. Estaba próxima a sentirse enfadada con los dos hombres por ponérselo tan difícil, y en cuanto entró en el salón dijo sin introducción: «Quiero hablar con los dos. Vamos a Flagstaff Rock, donde podremos estar solos». Cogió su sombrero. Salió de la casa y tomó el ventoso sendero que trepaba por la empinada peña, coronada por un alto mástil, donde hacía años pretendían hogueras y prendían estas hogueras los causantes de naufragios. La peña constituía la mandíbula norte del pequeño puerto. El camino solo era lo suficientemente ancho para dos personas y la situación quedó clara, cuando por una suerte de acuerdo implícito, Sara se puso al frente, con los dos hombres siguiéndola, uno junto al otro, sin que ninguno se quedara rezagado. A esas alturas el corazón de cada uno ardía de celos. Cuando llegaron a la cima de la peña, Sara se apoyó contra el mástil y los dos jóvenes se situaron frente a ella. La muchacha había escogido el lugar con sagacidad y premeditación, pues no había espacio para nadie a su lado. Guardaron silencio un instante hasta que Sara se echó a reír y dijo: «Os prometí que hoy os daría una respuesta. He pensado y pensado y pensado, hasta enfadarme con los dos por torturarme así, y ni siquiera estoy próxima de llegar a una decisión». «Déjanos echarlo a suertes, muchacha», dijo Eric súbitamente. Sara no se enfadó por la propuesta. La sugerencia reiterada de su madre la había predispuesto a aceptar algo parecido, y su carácter débil la inclinaba a precipitarse hacia cualquier salida que le evitara problemas. Con la mirada hacia el suelo y aire distraído, se toqueteó las mangas del vestido, pareciendo haber accedido implícitamente a la propuesta. En cuanto lo dedujeron, cada uno de los hombres se sacó una moneda del bolsillo, la lanzó al aire, la atrapó en la palma de una mano y la cubrió con la otra. Durante unos segundos permanecieron así todos en silencio hasta que Abel, el más reflexivo de los dos, habló. «Sara, ¿te parece bien?». Al mismo tiempo que lo dijo, descubrió su moneda y volvió a guardarla en el bolsillo. Sara estaba incómoda. «Da igual si está bien o mal. A mí me vale. Y tú haz como te plazca. Tómalo o déjalo», dijo ella. «Nada de eso, muchacha», fue la rápida respuesta de Abel. «Mientras tú estés de acuerdo, a mí me vale. Solo temo que después te arrepientas y lo lamentes. Si quieres a Eric más que a mí, dilo claramente, por Dios. Creo que soy lo bastante fuerte como para aceptarlo. Pero si soy yo a quien más quieres, no nos conviertas a los dos en unos desgraciados de por vida». Enfrentado a una dificultad, el carácter débil de Sara salió a relucir. La chica se tapó la cara con las manos y rompió en sollozos. «Es por mi madre», dijo. «No deja de decirme que lo haga». El silencio que siguió fue roto por Eric, quien, acalorado, dijo a Abel: «Deja en paz a la muchacha, ¿vale? Si prefiere hacerlo así, que así sea. Yo estoy de acuerdo, y tú también tendrías que estarlo. Ella lo ha decidido y nosotros tenemos que apechugar». Sara se volvió hacia él, presa de una repentina cólera. «¡Cállate! ¿A ti qué te importa, en cualquier caso?», dijo, y reanudó su llanto. Eric estaba tan perplejo que enmudeció. Su aspecto era teatral, boquiabierto, y con las manos ante él, todavía con la moneda entre ellas. Guardaron silencio hasta que Sara se apartó las manos de la cara y soltó una risa histérica. «Como no sois capaces de decidiros, me voy a casa», anunció, y dio media vuelta. «Alto», dijo Abel en tono mandón. «Eric, tú lanza la moneda y yo elijo».
Pero antes, dejémoslo todo bien claro. El que gane coge todos los ahorros de los dos, se va a Bristol y zarpa para negociar con el dinero. Después regresa, se casa con Sarah y los dos se quedan con todos los beneficios, sean cuantos sean. ¿Estamos de acuerdo? Sí, dijo Eric. Me casaré con el ganador en mi próximo cumpleaños, dijo Sarah, y al hacerlo le impactó el despreciable espíritu mercenario de lo que iba a hacer. Se volvió a toda prisa para esconder un violento rubor. Los ojos de los dos jóvenes brillaban como si anidara fuego en su interior. Un año. Que así sea, dijo Eric. El que gane dispone de un año. Lanza, dijo Abel, y la moneda giró en el aire. Eric la atrapó y una vez más la sostuvo entre las manos extendidas. Cara, eligió Abel, empalideciendo al decirlo. Se inclinó a mirar y lo mismo hizo Sarah. Sus cabezas casi se tocaban. Él sintió el cabello de la dicha rozarle la mejilla y se estremeció como si quemara. Eric alzó la mano superior. La moneda yacía en la palma, mostrando su cara. Abel abrazó a Sarah. Con una maldición, Eric lanzó la moneda al mar, se apoyó en el mástil y contempló, con el ceño adusto y las manos hundidas en los bolsillos, a los otros dos. Abel susurraba palabras bonitas y apasionadas a Sarah, y ésta, a medida que lo escuchaba, empezaba a pensar que el azar había adivinado los deseos secretos de su corazón, que Abel era el que más quería de los dos. Abel alzó la vista e intercambió una mirada con Eric en el instante justo en que el último rayo del ocaso iluminaba el rostro de éste. La luz roja aumentaba lo rubicundo de su piel. Parecía empapado de sangre. Abel no dio importancia al ceño enfadado del otro, pues ahora que su corazón había encontrado la paz, sentía una compasión inaudita por su amigo. Caminó hacia él con intención de consolarlo y le tendió la mano, diciendo: «La suerte se ha inclinado de mi lado, viejo amigo. No me guardes rencor. Me esforzaré por hacer feliz a Sarah, y tú serás como un hermano para nosotros». «¿Un hermano? ¡Al infierno!», fue la respuesta de Eric, que dio media vuelta y echó a caminar cuesta abajo. Pero tras unos pasos por el sendero rocoso se detuvo y volvió junto a la pareja. Se plantó frente a Abel y Sarah, que permanecían abrazados. «Tienes un año», dijo. «Sácale provecho. Y asegúrate de estar de regreso a tiempo de reclamar a tu mujer. Hazlo a tiempo de leer las amonestaciones para casarte el 11 de abril. Si no lo cumples, te aseguro que yo leeré las mías». «¿Qué estás diciendo, Eric? ¿Te has vuelto loco?» «No más loco que tú, Abel Baena. Ve y aprovecha tu oportunidad. Yo me quedo, pero también aprovecharé la mía. No voy a dejar que la hierba me crezca bajo los pies. Hace 5 minutos a Sarah no le importaba más que yo. Y puede cambiar de opinión 5 minutos después de que te vayas. Únicamente has ganado por un punto. El resultado final puede variar». «Nada va a variar», dijo Abel tajante. «Sarah, me serás fiel, ¿verdad? No te casarás hasta que vuelva, ¿verdad?» «Solo te aguardará un año», dijo Abel. «Es lo acordado». «Mi promesa durará un año», manifestó Sarah. La expresión de Abel se oscureció, y a punto estuvo de replicar algo, pero supo morderse la lengua y sonrió. «Esta noche no quiero ponerme duro ni enfadarme. Vamos, Eric, hemos jugado y luchado juntos. He ganado limpiamente. He jugado limpiamente durante todo el cortejo. Lo sabes tan bien como yo. Y ahora que parto, le pido a mi viejo y buen amigo que me ayude mientras estoy fuera». «No me pidas eso. Que sea Dios el que te ayude». «Ya lo ha hecho», dijo Abel sincero. «Entonces que siga haciéndolo», respondió Eric furioso. «Yo me conformo con el demonio». Y sin decir más bajo, comenzó a andar a zancadas por el empinado sendero y se perdió de vista tras las rocas. Cuando Eric se fue, Abel se volvió hacia Sarah, confiando en disfrutar de un instante íntimo, pero lo primero que ella le dijo le dejó helado. «Qué solitario está esto sin Eric». Y estas palabras resonaban todavía en la cabeza de Abel cuando acompañó a Sarah a su casa y continuaron haciéndolo más tarde. A la mañana siguiente, temprano, Abel percibió un ruido en su puerta y al abrir vio que Eric se alejaba a paso ligero. En el umbral quedaba una pequeña bolsa de lona llena de oro y plata, y en un trozo de papel prendido a ella, como un alfiler, leyó: «Toma el dinero y marcha. Yo me quedo. Que Dios te acompañe y que el diablo me acompañe a mí. Recuerda, el 11 de abril. Eric Sanson».
Esa misma tarde Abel marchó hacia Bristol y una semana más tarde zarpó en el Star of the Sea con destino a Pahang. Su dinero, incluyendo el que había sido de Eric, viajaba a bordo en forma de un cargamento de juguetes baratos. Había sido aconsejado por un viejo e inteligente marino al que conocía, buen sabedor de cómo se hacían las cosas en el Quersoneno áureo, que le aseguró que conseguiría un chelín por cada pelique que invirtiera en ese negocio. A medida que el año fue transcurriendo, la inquietud de Sara fue un aumento. Eric no cesaba de rondarla para cortejarla a su estilo persistente y dominante, a lo que ella no presentaba objeción. No recibió más que una carta de Abel en la que éste le decía que el negocio había ido viento en popa y que ya había enviado alrededor de 200 libras al banco de Bristol, y que planeaba invertir otras 50 en productos que vender en China, a donde el Star of the Sea se dirigía y desde donde regresaría a Bristol. También ordenaba que devolvieran a Eric su dinero junto con su parte de los beneficios. Eric recibió la propuesta furioso, mientras que la madre de Sara se limitó a tacharla de niñería. Desde entonces habían transcurrido más de 6 meses sin que llegara ninguna otra carta, y las esperanzas de Eric, que se habían venido abajo con la misiva de Pahang, volvían a subir entero. No cesaba de acosar a Sara con preguntas hipotéticas. Si Abel no regresa, ¿se casaría ella con él? Si pasaba el 11 de abril sin que Abel hubiera arribado a puerto, ¿se casaría ella con él? Si Abel se había quedado con su fortuna y había desposado a otra mujer, ¿se casaría ella con él? Eric, en cuanto tuviera noticias de ello, decidiría. Y así hasta el agotamiento, ofreciendo una variedad interminable de posibilidades, la fuerza de voluntad y la determinación de él acabaron por imponerse al débil carácter de ella. Sara comenzó a perder la fe en Abel y a contemplar a Eric como posible esposo, y a ojos de una mujer, un posible esposo se diferencia de todos los demás hombres. Comenzó a experimentar un afecto nuevo por él, y la confianza, fruto del cortejo diario con sentido, hizo aumentar el sentimiento. Sara empezó a ver a Abel como nada más que un episodio del pasado, y si su madre no le hubiera recordado sin cesar la notable fortuna que ya había depositado en el banco de Bristol, se habría olvidado totalmente de la existencia de Abel. El 11 de abril era sábado, por lo que para contraer matrimonio ese día era preciso que se leyeran las amonestaciones el domingo 22 de marzo. Desde los inicios de ese mes, Eric no cesó de insistir en la ausencia de Abel y su opinión, manifestada sin rodeos, de que éste había muerto o se había casado, empezó a calar hondo en la muchacha. Cuando la primera mitad del mes pasó, Eric se mostró radiante, y el día 15, después de la misa, llevó a Sara a dar un paseo a Flagstaff Rock. Allí dejó bien claras sus intenciones. Le dije a Abel, y también a ti, que si no estaba aquí para leer sus amonestaciones el día 11, yo leería las mías el 12. Ha llegado ese día, y así voy a hacerlo. Abel no ha cumplido su palabra. Al oír esto, Sara se impuso a su debilidad e indecisión. Todavía no lo ha hecho. Eric rechinó los dientes encolerizado. Si no quieres renunciar a él, dijo arremetiendo a golpes furiosos contra el mástil, que tembló emitiendo un ruido ronco. Muy bien, adelante. Yo cumpliré mi parte del acuerdo. El domingo leeré mis amonestaciones y tú podrás rechazarlas en la iglesia si así lo deseas. En caso de que Abel esté en Pencastle el 11, puede cancelarlas y leer las suyas, pero hasta entonces haré lo que tengo que hacer. Y pobre del que se interponga en mi camino. Sin decir nada más, descendió a zancadas por el sendero rocoso, y mientras Sara lo veía alejarse siguiendo la línea de los acantilados en dirección a Bute, no pudo menos que aplaudir su valor y su intensidad vikingas. Durante la siguiente semana no llegaron noticias de Abel, y el sábado Eric anunció las amonestaciones de matrimonio entre él y Sara Trefusis. El clérigo esbozó una queja porque, aunque nada formal se había dicho al vecindario, todos daban por supuesto desde la partida de Abel que, cuando éste volviera, se casaría con Sara, pero Eric no estaba dispuesto a discutirlo. Es un tema lamentable, señor, dijo con una firmeza que convenció al pastor, un hombre joven. No creo que haya nada contra Sara ni contra mí. ¿Por qué deberían ponerse objeciones? El pastor no dijo nada más, y al día siguiente leyó por primera vez las amonestaciones entre murmullos de los feligreses. Sara estaba presente, de forma contraria a la costumbre, y pese a su rubor disfrutó de su triunfo sobre las demás muchachas, cuyas amonestaciones no habían llegado todavía. Antes de que terminara la semana, empezó a confeccionarse su vestido de novia. Eric tomó la costumbre de ir a verla coser. La imagen le exultaba.
Le decía cosas bonitas, y eran para ambos instantes íntimos, llenos de felicidad. Las amonestaciones fueron leídas por segunda vez el 29, y las esperanzas de Eric se robustecieron más y más, pese a sufrir episodios de total desesperación cuando recordaba que la copa dichosa podía serle arrebatada de los labios en cualquier momento, hasta el último segundo. En tales ocasiones se veía arrebatado de furor, irrefrenable y sin pizca de remordimientos. Rechinaba los dientes y apretaba los puños como si un rastro de la cólera Seker de sus ancestros todavía circulara por sus venas. El jueves fue a ver a Sara y la encontró bañada por el sol, dando los últimos retoques al blanco vestido de novia. El corazón de Eric se colmó de gozo que se transformó en un júbilo inexpresable al ver tan enfrascada en la tarea a la mujer que pronto sería su esposa, y se relajó, presa de un tierno éxtasis. Se inclinó, besó a Sara en los labios y susurró en su sonrosada oreja: «Tu vestido de boda, Sara, el que llevarás cuando te cases conmigo». Cuando retrocedió para seguir admirándola, ella alzó la vista y lo miró desafiante. «A lo mejor contigo no. A Abel todavía le queda más de una semana». Luego, ella rompió a sollozar arrepentida, pues Eric soltó una maldición colérica y marchó de la casa dando un portazo. El incidente perturbó a Sara más de lo que habría esperado, porque hizo revivir en ella los temores, las dudas y la indecisión. Lloró un poco, dejó a un lado el vestido y, para sosegarse, salió a dar un paseo, con intención de descansar un rato en la cima de Flagstaff Rock. Cuando llegó, se encontró con un grupo de gente que discutía acaloradamente sobre el tiempo. El mar se hallaba en calma y brillaba el sol, pero el mar se encontraba recorrido por una misteriosa franja, oscura y clara, y en la costa las rocas estaban ribeteadas de espuma que se estiraba dibujando curvas y círculos al retroceder las olas. El viento había cambiado y llegaba ahora en forma de rachas frías y violentas. El bufón que atravesaba Flagstaff Rock desde la bahía rocosa hasta el muelle bramaba de manera intermitente, y las gaviotas no cesaban de chillar sobrevolando en círculos la bocana del puerto. «Tiene mala pinta», oyó que decía un viejo pescador al guardacostas. «Lo vi así una vez cuando el Coromandel de la Compañía de las Indias Orientales se hizo trizas en Desert Bay». Sara no quiso oír más. Era tímida en todo cuanto significara peligro y no soportaba oír hablar de naufragios y desastres. Regresó a casa y retomó la labor de su vestido, y mientras trabajaba decidió que sosegaría a Eric con una tierna disculpa en cuanto lo volviera a ver, y que después de la boda aprovecharía la primera oportunidad que tuviera para ajustarle las cuentas y quedar a la paz. La predicción meteorológica del viejo pescador se confirmó. La tormenta llegó al anochecer. El mar se levantó y azotó la costa occidental desde Skye hasta Scilly, provocando desastres por doquier. Los marinos y pescadores de Pencastle subieron a los acantilados a contemplar preocupados el mar. El destello de un rayo dejó ver un queche a la deriva, con nada más que un foque en pie a media milla del puerto. Todos los ojos y los catalejos apuntaron hacia la embarcación a la espera del siguiente rayo, y cuando se produjo, un coro de voces anunció que era la Lovely Alice, que comerciaba entre Bristol y Penzance, tocando cada puerto intermedio. «¡Que Dios lo ayude!», exclamó el capitán de puerto. «Nada se puede hacer por salvarlos, estando entre Bute y Tintagel, y con viento de tierra». Los guardacostas pusieron manos a la obra, ayudados por abnegados brazos y corazones, y llevaron el lanzacohetes a la cumbre de Flagstaff Rock. Prendieron bengalas azules para señalizar la bocana del puerto a los que iban a bordo, en caso de que pudieran hacer algo por alcanzarla. A bordo le echaban valor, pero ni la experiencia ni la fuerza servían de nada. Al cabo de unos minutos, la Lovely Alice se abalanzaba hacia su fin contra el islote rocoso que guardaba la bocana. La tormenta acalló los gritos de quienes saltaban por la borda en un intenso desesperado por salvar la vida. Las bengalas azules continuaban encendidas, y ojos angustiados escrutaban las aguas por si conseguían descubrir a alguien, mientras que las cuerdas se encontraban dispuestas para ser lanzadas en ayuda de los supervivientes. Pero no se veía a nadie, y los abnegados brazos colgaban inmóviles. Eric se contaba entre los presentes. Su procedencia islandesa nunca fue tan notoria como en aquella hora nefasta. Cogió una cuerda y gritó al oído del capitán de puerto: «Bajaré a la roca que hay sobre la cueva de las focas. La marea está en alza y puede haber arrastrado a alguien allí». «Ni lo pienses, muchacho», fue la respuesta. «¿Te has vuelto loco?
Si pierdes pie en esa roca, estás perdido. Y nadie puede guardar el equilibrio en ese lugar, y de noche, y con esta tormenta. Nada de eso. Recuerda que Abel Beena me salvó allí en una noche como esta, cuando mi barca chocó contra Gull Rock. Me sacó de las aguas profundas de la cueva de las focas, y ahora a alguien puede acontecerle lo mismo que a mí. Y diciendo esto, se perdió entre la oscuridad. Los altos peñascos dejaban en sombras Flagstaff Rock, pero sabía bien el camino. Impulsado por su voluntad y su paso firme, poco después se encontraba sobre la gran roca de Cima rodeada, erosionada en su parte inferior por las olas, donde se abría la cueva de las focas, lugar en que el agua alcanzaba profundidades insondables. Gozaba allí de una relativa seguridad, dado que la forma cóncava de la roca repelía las olas, y pese a que bajo él el agua hervía como una marmita burbujeante, un poco más allá había una zona casi en calma. La roca parecía moderar a sí mismo el sonido de la galerna, y Eric aguzó el oído a la vez que escrutaba el agua. Mientras aguardaba dispuesto a lanzar la cuerda, le pareció percibir por debajo de él, más allá de donde se arremolinaba el agua, un débil y desesperado grito. Contestó con una llamada que atravesó la noche. Aguardó a continuación, la luminaria dio un rayo, y cuando se produjo lanzó la cuerda hacia el punto de la oscuridad donde había visto asomar un rostro entre el torbellino de espuma. La cuerda fue agarrada, pues notó un tirón, y volvió a gritar con su poderosa voz: «¡Átala a la cintura! ¡Te sacaré de ahí!». Cuando sintió la cuerda asegurada, se desplazó a lo largo de la roca hasta el extremo de la cueva, donde las aguas estaban un poco más sosegadas y donde podía sujetarse mejor para tirar del hombre e izarlo. Empezó a tirar, y pronto por la cuerda que había conseguido, supo que el hombre debía de estar cerca de la cima de la roca. Hizo un breve descanso, aseguró los pies y respiró profundamente. Un esfuerzo más y concluiría el rescate. Justo cuando retomó la labor, un rayo facilitó a los dos hombres verse entre sí, rescatador y rescatado. Eric Sanson y Abel Beena se hallaban frente a frente, y nadie al margen de ellos y de Dios sabía de su encuentro. En ese momento una ola de furor rompió contra el corazón de Eric. Todas sus esperanzas saltaron por los aires, y en sus ojos brilló un odio digno de Caín. Al mismo tiempo que reconoció a Abel, vio la alegría de éste al ver quién había ido en su auxilio, y eso atizó su odio. Dominado por la cólera, saltó atrás soltando la cuerda que corrió entre sus manos. Al arrebato de odio siguió un impulso de su lado bueno, pero era demasiado tarde. Sin llegar a comprender lo que había ocurrido, Abel, entorpecido por la cuerda que debería haber sido su salvación, cayó con un grito desesperado a las tinieblas del mar que lo engulle todo. Sintiendo que la locura y la maldición de Caín se volcaban sobre él, Eric echó a correr sin prestar atención al peligro, deseando una única cosa: hallarse entre otras personas cuyas voces silenciaran el grito que continuaba percibiendo. Cuando llegó a Flagstaff Rock, los hombres lo rodearon y a través del fragor de la tormenta oyó al capitán del puerto decir: «Te creímos perdido cuando percibimos gritar a alguien: ¡Qué pálido estás!». ¿Y la cuerda? ¿La corriente habría arrastrado a alguien a la cueva? No, a nadie, gritó él. Le resultaba imposible explicar que había abandonado a su viejo camarada, que lo había arrojado de regreso al mar, y en el mismo sitio y en las mismas circunstancias en que su amigo le había salvado la vida. Confiaba en que una mentira contundente resolviera la cuestión para siempre. No había testigos, y si él tenía que vivir con el recuerdo de aquella cara pálida y aterrada, y con el eco interminable de su grito desesperado, al menos solo él lo sabría. «No, a nadie», repitió más alto. Resbalé en la roca y la cuerda cayó al mar. Les dio la espalda y se dio prisa por el sendero en cuesta hacia su cottage, donde se encerró. Pasó el resto de esa noche tendido en la cama, vestido e inmóvil, con la vista fija en el techo, y viendo asomar entre la oscuridad una cara pálida, mojada y resplandeciente, acompañada de un grito que continuaba. Por la mañana, la tormenta había amainado, y todo había retornado a la calma salvo el mar alborotado por un resto de furia. La corriente arrastró al puerto grandes fragmentos del naufragio, y otros muchos flotaban alrededor del islote rocoso. También fueron a parar al puerto dos cadáveres, el del capitán de la embarcación siniestrado y el de un marinero, a quien nadie conocía. Sara no supo nada de Eric hasta el atardecer, y éste solo se dejó ver un minuto.
No entró en la casa, sino que asomó la cabeza por la ventana abierta. —¿Y bien, Sara? —dijo en voz bien alta, aunque a Sara el tono le pareció anormal. —¿Está terminado el vestido de boda? El domingo en 7 días, recuérdalo. El domingo en 7 días. A Sara le puso contenta que la reconciliación hubiera sido tan fácil, pero con actitud muy femenina, ahora que había pasado la tormenta, así como el motivo de sus temores, recayó en la ofensa. —El domingo, que así sea —dijo sin levantar la mirada—, si es que Abel no aparece aquí el sábado. Lo miró desafiante, aunque temía otro ataque por parte de su impetuoso amante, pero ya no había nadie en la ventana. Eric se había ido, y con un gesto ella regresó al trabajo. No volvió a verlo hasta el sábado por la tarde, después de que las amonestaciones se leyeran por tercera vez. Cuando él se le acercó delante de todos con una actitud de propietario que en parte la gustó y en parte la molestó. —Todavía no, señor mío —dijo ella apartándolo, mientras las demás muchachas soltaban risitas—. Espere hasta el próximo domingo, si no le importa. El día siguiente al sábado —dijo mirándolo retadora. Las chicas emitieron nuevas risitas y los chicos rompieron en carcajadas. Pensaban que el desaire era la razón por la que, cuando Eric dio media vuelta y se fue, estuviera lívido como una sábana. Pero Sara, que lo conocía mejor, se rió, porque tras la expresión doliente de su cara detectó un asomo de victoria. Transcurrió la semana sin incidentes. Sin embargo, a medida que el sábado se aproximaba, Sara experimentó algunos momentos de ansiedad, y en cuanto a Eric, pasaba las noches como un endemoniado. Se dominaba siempre que había alguien delante, pero de cuando en cuando se perdía entre las rocas y las cuevas para desahogarse a gritos. Eso lo aliviaba un poco y le ayudaba a continuar manteniendo el tipo durante un tiempo. Pasó todo el sábado recluido en casa. Como iba a casarse al día siguiente, los vecinos pensaron que se debía a la timidez y nadie lo importunó. Solo recibió una visita, la de un oficial de los guardacostas que se presentó en su casa, tomó asiento y al cabo de una pausa dijo: —Eric, ayer fui a Bristol. Estuve donde el cordelero, comprando una cuerda para sustituir la que perdiste en la tormenta, y me encontré con Michael Hibbens, un comerciante de allí. Me contó que Abel Beena había regresado la semana pasada a bordo del Star of the Sea, procedente de Cantón, y que había hecho un depósito en el banco de Bristol a nombre de Sarah Beena. Él mismo le dijo a Michael que tenía un pasaje en el Lovely Alice para venir a Pencastle. —Ánimo, muchacho —añadió. Pues Eric, con un bufido, se había llevado las manos a la cara y apoyado la frente en la rodilla. —Era amigo tuyo, lo sé, pero no pudiste hacer nada por ayudarlo. Debió de hundirse con los demás aquella noche horrible. Pensé que debía decírtelo, antes de que te enteraras por otro conducto, y para que puedas evitar que Sara Trefusis le venga un ataque. Eran buenos amigos, y las mujeres se toman estas cosas muy a pecho. No tiene sentido apesadumbrarla con una noticia así el día de su boda. Se levantó y se fue, dejando a Eric con la cabeza angustiada apoyada en las rodillas. —Pobre hombre —murmuró para sí—, se lo ha tomado a pecho. Bueno, es lógico. Fueron muy amigos, y Abel le salvó la vida. Ese mismo día, por la tarde, cuando los niños salieron del colegio, se dispersaron jugando por los diques y los caminos de los acantilados. Poco después, un grupo de ellos fue corriendo, presa de una gran histeria, al puerto, donde unos pocos hombres descargaban un barco carbonero bajo la supervisión de muchos otros. —Hay una marsopa en la bocana —dijo uno de los niños—. La vimos a través del bufón. Tenía una cola muy larga y nadaba muy profundo. —No era ninguna marsopa —desmintió otro—. Era una foca, pero sí que tenía la cola larga. Asomaba por la cueva de las focas. Los demás niños aportaron versiones distintas, pero todas coincidían en dos aspectos. Fuera aquello lo que fuera, lo habían visto por el bufón nadando a gran profundidad, y tenía una cola larga y delgada, tan larga que no llegaron a ver el extremo. Los hombres no escatimaron chacotas a los niños, pues, como estaba claro que habían visto algo, un buen número de gente, jóvenes y viejos, mujeres y hombres, subieron por los caminos hacia los acantilados a ambos lados de la bocana para ver aquella nueva incorporación a la fauna marina. Una marsopa, o foca de cola larga. La marea estaba en alza. Soplaba un poco de brisa y la superficie del agua estaba rizada, así que solo durante breves instantes podía verse lo que había debajo. Al cabo de un rato,
Una mujer gritó que había visto algo moviéndose canal arriba, justo debajo de donde ella estaba. La gente corrió en estampida hacia allí, pero para cuando se reunieron en el sitio, la brisa se había levantado y era imposible ver nada debajo del agua. En respuesta a las preguntas de todos, la mujer contó lo que había visto, pero de forma tan confusa que acabaron atribuyéndolo a su imaginación. Si no hubiera sido, por lo que habían contado los niños, no se le habría concedido ningún crédito. Su medio histérica afirmación de lo que había visto tenía toda la apariencia de un cerdo con las entrañas fuera, solo significó algo para un viejo guardacostas, que meneó la cabeza, pero no realizó ningún comentario. Aquel hombre se quedó hasta el anochecer en la orilla, con la mirada fija en el agua y expresión afligida. Eric se levantó temprano a la mañana siguiente. No había pegado ojo en toda la noche, y la llegada del día fue un alivio para él. Se afeitó sin que le temblara la mano y se puso el traje de boda. Estaba ojeroso, y parecía haber envejecido varios años en los últimos días. Aún así, en sus ojos existía un brillo, nervioso y feroz, de triunfo, y no dejaba de murmurar para sí una y otra vez: «Es el día de mi boda. Es el día de mi boda. Abel ya no puede reclamarla. Ni vivo ni muerto, ni vivo ni muerto, ni vivo ni muerto». Se sentó en un sillón a esperar con una angustia asombrosa la hora de ir a la iglesia. Cuando doblaron las campanas, se levantó, salió de casa y cerró la puerta. Echó un vistazo a la ría y vio que la marea estaba descendiendo. En la iglesia se sentó con Sara y la madre de ésta, agarrando con fuerza la mano de la chica, como si tuviera miedo de perderla. Una vez concluido el oficio, los dos se pusieron en pie a la vez y contrajeron matrimonio en presencia de toda la congregación, pues nadie abandonó la iglesia. Ambos respondieron con claridad, Eric incluso con cierto tono desafiante. Terminada la boda, Sara tomó a su esposo del brazo y salieron juntos seguidos por los niños, algunos de los cuales recibieron coscorrones de sus mayores para que se condujeran y no entorpecieran a los recién casados. El camino de la iglesia pasaba por la parte trasera del cottage de Eric, donde se abría un estrecho corredor entre la casa de éste y la de su vecino. Cuando la pareja pasó por allí, el resto de la congregación que los había seguido a poca distancia fue sobrecogido por un grito agudo y largo de la novia. Se amontonaron pasando por el corredor y la encontraron en la orilla con mirada histérica, señalando un punto de la orilla justo ante la puerta de Eric Sanson. La marea, al descender, había depositado allí el cuerpo de Abel Baena sobre el lecho del acantilado. La cuerda atada a su cintura se había enredado en el poste de amarre y lo había aguantado mientras descendía la marea. El codo derecho había quedado encajado en un canal entre rocas, de manera que la mano se hallaba extendida hacia Sara, con los dedos pálidos y goteantes, y con la palma hacia arriba, como a la espera de estrecharla de la muchacha. Sara Sanson nunca tuvo claro lo que sucedió seguidamente. Siempre que trataba de recordarlo, un zumbido asomaba a sus oídos y la vista se le ofuscaba, sin permitirle distinguir nada. Lo único que llegaba a recordar, y de lo que nunca se olvidó, fue de los jadeos de Eric y de su rostro, más pálido que el del mismo cadáver, mientras repetía: «La ayuda del demonio, la confianza del demonio, el precio del demonio».